Video 26, la santificación y el fruto del Espíritu Santo. Consideremos en este video el pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 24, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo utiliza la expresión el fruto del Espíritu y no la expresión las obras, que ha utilizado antes con respecto a la carne, porque quiere subrayar que el fruto no es lo que el hombre puede hacer, sino lo que el Espíritu de Dios puede producir. Pablo enumera 9 razones, pero quiere a un fruto. ¿Cuál? Posiblemente Pablo quiere enfatizar que esos 9 elementos constituyen una unidad y tienen una estrecha conexión unos con otros. Por tanto, el creyente debe esperar que en su vida haya fruto variado, tan variado como el texto lo indica, y que esto abarque tanto su servicio como su carácter. Mediante la expresión el fruto del Espíritu, la Escritura no se refiere a los dones. Los dones proceden del Espíritu y son dados por el Señor en forma selectiva. Es decir, a unos hermanos les otorga ciertos dones, mientras que a otros distintos de los anteriores. En cambio, el fruto es aquello que el Espíritu garantiza a todos los creyentes que viven bajo su guía y su control. El apóstol menciona 9 elementos del fruto del Espíritu que analizaremos ahora. Número 1, amor. Es notable que este sea el primer elemento de los 9 que integran el fruto del Espíritu. Es notable, pero no sorprendente, porque amor debiera ser una de las características importantes de la fe evangélica. El vocablo amor es un sustantivo llamado ágape, y el verbo agapao, que significa amor. Lo hemos explicado anteriormente, cómo el Padre ama al Hijo y le ha mostrado todas las cosas en los primeros 5 videos que edité acerca de lo que el Señor Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. La palabra griega que nos ocupa es ágape. Amor describe además la actitud de Dios hacia aquellos que han creído en Cristo. El Padre mismo os ama. El que me ama será amado. La palabra griega que nos ocupa, ágape, amor, describe además la actitud de Dios hacia aquellos que han creído en Cristo. El Padre mismo os ama, Juan 16, 27. El que me ama será amado por mi Padre, Juan 14, 21. Pero nos falta indicar que ese vocablo describe a sí mismo la voluntad de Dios con respecto a la actitud que sus hijos tienen que mostrar y mostrarse mutuamente, es decir, hacia todos los hombres. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros, Juan 13, 34, y que abundan en amor unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 3:12. Por tanto, el amor inmenso que el Padre siente por el Hijo
el Hijo lo siente por el Padre. Ese amor se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, con un solo propósito, para que ahora sean expresados en la vida de los creyentes como fruto del amor. El amor que Dios ha derramado en todo creyente es su propio divino amor. Este amor que inunda al creyente produce como fruto un amor reverente hacia el dador y un amor práctico hacia otros. El amor que produce el Espíritu Santo se caracteriza en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Es decir, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor, el amor todo lo sufre y el amor todo lo soporta. El amor de Gálatas 5:22 debe ser entendido principalmente como amor por los hombres y por todos los hombres. Se trata de la gracia de la entrega de uno mismo. Número 2, gozo. Y esta palabra griega debe ser entendida puntualmente. Veamos qué es el gozo según la Escritura y no la locura desenfrenada de carismáticos y pentecostales que confunden el gozo, el fruto del Espíritu, con una alegría pasajera del mundo. Para adelantarme un poquito en lo que siempre he considerado una profanación a la Biblia, el falso ministerio de payasitos o el falso ministerio payasal. Incluso tú puedes checar en la red un payaso que se hace llamar gozoso. O sea, este señor confunde el gozo producido por el Espíritu Santo y el gozo del mundo, el gozo malentendido evangélico de andar contando chistes y bromas como circo religioso a todos los hermanos. La desvirtuación que se ha dado de todos los dones en el mundo carismático ha sido tan complejo, tan problemática, que ahora ya no se puede atender al hecho primario de saber qué es bíblico y qué no lo es. El gozo que el Espíritu Santo otorga, como lo vamos a ver ahorita, no es el gozo malinterpretado para que te vistas de payaso, para que te vistas de bufón, para que cuentes chistes a costa de la Biblia, para que te hagas el gracioso en las cosas santas y sagradas de Dios y vayas populando en el mundo o por la iglesia, que ahora ya tienes un ministerio llamado payasal. Estas terribles profanaciones deberían hacernos reflexionar muy seriamente a la hora de postular prácticas tan heréticas como los modernos payasitos cristianos. Veamos por qué. El vocablo original es el griego chara, que significa un gozo, un deleite, una alegría y un regocijo en las cosas santas, en las cosas sagradas, nunca para rebajarlas a nivel de un payaso secular. Esta palabra aparece 72 veces en el Nuevo Testamento, lo cual legítimamente podemos decir que el Nuevo Testamento es el libro del gozo, en esa alegría, en ese deleite de obedecer los mandamientos de Dios. Es el gozo que produce obediencia, es la alegría que produce rectitud, es el regocijo de saber que todos los días se va caminando en santidad delante de Dios y que nos llena de esperanza para alcanzar la vida eterna. La Biblia nunca sugiere que el gozo sea un gozo chapucero, un gozo mundano, un gozo profano que ahora se ve, y que existe un mundo de diferencias entre el payaso secular y el payaso
cristiano, que en lo profundo sabemos y entendemos que ambos, o en este caso hablando del gozo en el payaso, sabemos que profana terriblemente la escritura. ¿Por qué? Porque no se trata de una alegría exterior, no se trata de que te pintes como bufón, sino de una honda satisfacción que brota del hecho de la intimidad con Dios. Es el regocijo que se siente debido a la seguridad de la salvación, entendiendo que no estás caminando y transitando por el camino del pecado, debido a que tenemos comunión con Dios y comunión cristiana. Sorprendentemente, Pablo llega a regocijarte en sus sufrimientos, porque todo, aún su prisión, lo estima como parte de su ministerio. Este es el verdadero gozo, que en medio de la muerte, que en medio del dolor, que en medio de la incertidumbre de la vida, que en medio del declive y erosión de los sentimientos como seres normales que somos, humanos, existe el gozo de saber que ausentes o presentes somos agradables delante de aquel que resucitó para nuestra justificación. Entonces, el gozo es el producto del regocijo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. La Escritura muestra de manera clara que la base del regocijo es nuestra comunión con Dios. Número 3, paz. Esta es otra de las grandes palabras de la Biblia. La palabra paz tiene una larga historia. Desde el vocablo hebreo shalom, que expresa la esperanza y la oración, que la persona se saluda, puede disfrutar de todo beneficio y todo don proveniente de la mano de Dios. El vocablo original, eirene, paz, se deriva de un verbo que indica la unión de diversos elementos que antes han sido antagónicos. Dios ha logrado esa paz mediante la reconciliación en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Esa paz con Dios nace para confiar con Cristo como Señor y Salvador. La paz de Dios por su parte está basada en la paz con Dios. Esa paz que caracteriza la vida de aquellos creyentes que aceptan los caminos y obedecen a Dios para vida eterna. Esta paz surge por confiar nosotros mismos a Dios, someternos a la guía y al control del Espíritu. Es la serenidad de corazón de aquellos que anhelan ser instrumentos en la mano de Dios para hacer que otros puedan compartir esta paz. Número 4, paciencia. La palabra paciencia describe la acción ante los eventos desafortunados. Paciencia ante la gente. Describe el carácter de Dios mismo. De ahí proviene la importancia singular de este vocablo. La palabra griega del Nuevo Testamento, paciencia, es macrotumía, que significa largura de ánimo. Otro vocablo semejante en el griego es upomoné, que expresa la paciencia ante la adversidad. En tanto, macrotumía expresa la paciencia ante personas hostiles. La paciencia caracteriza el obrar de Dios y de Cristo con todos los hombres. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino padecía, no amenazaba. Lo destacable es entonces que macrotumía es un rasgo del carácter de Dios.
hay que advertir a todos los hombres que nadie debe confundirse basándose en la paciencia divina, es decir, esa actitud tolerante de Dios. No se revelan las Escrituras para que constituya una oportunidad para permanecer en el pecado, sino una invitación al arrepentimiento. Y este es uno de los atributos divinos por los cuales Dios no destruye de forma inmediata a tanto apóstata. He dictado en el video de la banda de delincuentes ministeriales que un apóstata como tal ya no tiene salvación. O sea, ya no hay camino de redención para aquel que se ha deslizado en las sombras de la apostasía. Si tienes duda de lo que digo, es importante que veas ese video, cómo el libro de Judas describe el camino eterno de densas tinieblas para los apóstatas. Aquellos que, encumbrados en un liderazgo de poder y autoridad, han conducido a miles a las tinieblas eternas, para ellos ya no hay posibilidad de redención. Ejemplo, podría decir sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, a Benny a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Ana Méndez y a todos los promotores de graves herejías. Yo sé que el concepto suena muy raro, yo sé que suena muy fuerte, pero antes de empezar a escribir tontería y media debajo del video, analiza con atención el libro de Judas que está antes del Apocalipsis y ve cómo se refiere el Señor ante los apóstatas y cómo la venganza, la ira, el furor y la paciencia de Dios para ser destruidos a su tiempo no tiene límites. Es importante que entendamos claramente por qué un apóstata ya no tiene ese camino y seguridad de salvación, que no lo voy a tratar, reitero ahorita, porque está muy bien explicado en los dos videos de la nueva banda de delincuentes ministeriales, donde describo perfectamente el libro de Judas. Abajo de este video voy a colocar el enlace para que haya esa referencia directa, porque la paciencia de Dios no puede ser utilizada para que tú profanes, blasfemes, uses, pisotees la Biblia y las cosas sagradas para tu beneficio. La paciencia de Dios se da en este caso para aquellas personas que, engañadas y en oscurantismo mental, pudieran tener un camino de salvación eterno. Porque no es lo mismo el apóstata que, sabiendo que es apóstata, que sabiendo que es maldito, porque esa es la definición de la apostasía, maldición, y sabiendo que obra mal, lucra en diferentes maneras con la gente sencilla que no sabe que está frente a un apóstata. Para la gente sencilla, común, normal, en la paciencia de Dios sí hay salvación, lo dejo bien claro. Si hay posibilidad de redención, si se arrepiente de dejar de encubrir y hacerse cómplice de sistemas apóstatas. Reitero, pero para el líder ya no hay posibilidad. A veces me causa mucha risa cuando tanto que han postulado en la red el ecumenismo de Marcos Witt, y mucha gente dice que va a orar por él, y mucha gente va a pedir por él, y mucha gente está rogando por él, porque desconoce los principios rectores del libro de Judas. Desconoce los principios básicos de la Biblia para la posición que Dios tiene frente a la apostasía. Como veremos más adelante, la apostasía es un verdadero contristar al Espíritu Santo. La apostasía es una verdadera rebelión contra el Espíritu de Dios. Y todo aquel que blasfemare el Espíritu de Dios no tiene perdón, lo dijo Jesús.
lo toco de referencia para que vayamos encajando el encuadre de por qué estoy diciendo esto. La paciencia de Dios no puede ser utilizada ni por ti ni por mí para seguir en los delitos y pecados y amparados bajo la paciencia como un fuero religioso, tengamos motivos para seguir viviendo en la maldad. Si un tiempo vivimos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para continuar el camino recto. Pero no tomar a la ligera que la paciencia de Dios es para burlarnos de sus mandamientos y pensar o ampararse que en esa paciencia Dios no va a actuar en el plano rector de la justicia y de la verdad. Por tanto, es importante que entendamos claramente la obra de Dios y de Cristo en cuanto al vocablo paciencia. 5. Benignidad. Este quinto elemento aparece en el original con el vocablo cherestotes, con el sentido, entre otros, de una disposición benigna de corazón o de bondad, que es todo lo contrario a la dureza en el trato. Significa no solamente benignidad como una cualidad, sino la bondad en acción que se expresa en hechos concretos, en la cariñosa consideración por los otros. Para que me entiendas, este vocablo significa que cuando tú tienes trato con el ser humano, no puedes humillar, no puedes pisotear, no puedes denigrar, no puedes rebajar la dignidad de ningún ser humano. Porque el ser humano tiene un honor de justicia que tú no puedes pisotear cuando se te dé la gana. La benignidad consiste precisamente en darle al ser humano ese sentido de responsabilidad, de honor, de justicia para con ella. Este vocablo es tan rico porque nos permite entender el significado de Gálatas 5:22 en toda su plenitud. La riqueza del concepto reside en que debemos tratar al prójimo de la misma manera en que Dios nos ha tratado. Por eso siempre he sido tan opuesto a toda la gente que de menor o mayor posición de rango social, eso no significa nada, trata con violencia al subordinado. He tenido a lo largo de mis trabajos muchos problemas porque me he encontrado con directores, me he encontrado con jefes, me he encontrado con autoridades que rayan en una tiranía, que rayan en una profanidad, que rayan en un abuso de poder hasta lo más absurdo, denigrando, rebajando y pisoteando la dignidad del hombre. Y por supuesto, siempre me he rebelado ante esa tiranía, ante ese abuso de poder, porque estoy consciente que si algo merece el ser humano es la benignidad en el trato. Tú no puedes pisotear, no puedes humillar, no puedes rebajar la dignidad humana. Y me acuerdo de un video al que voy a hacer especial, de un pastor que se postuló mucho en las redes, en donde están cantando, no sé qué sucedió realmente, y se levanta este pastor de la prédica y se pone enfrente de una hermana y la empieza a cachetear. Y le da, sin mentirte, 5, 6, 7, 8 bofetadas de una manera grotesca, infame, ruin. Y lo sorprendente es que toda la congregación se queda callada, se queda domada, se queda doblada las manos, viendo el abuso de poder, viendo el abuso de autoridad, viendo el abuso ministerial de este falso pastor humillando a la hermana. Aquí vamos más allá de un simple fruto del Espíritu llamado benignidad. Aquí ya vamos a la humillación total del ser humano. Y nadie en la iglesia fue para levantarse
y pelear o defender la dignidad de esta hermana. Mira, solamente que aquel que piense que Dios está muerto, aquel que piense que Dios se va a permanecer de brazos cruzados ante tanta injusticia, solamente aquel que piense que Dios va a solapar ese tipo de abusos, puede cometer tales crímenes. Porque si todavía no te ha caído el 20, mira, la Biblia habla de un Dios vivo y verdadero, de fuego consumidor, que es celoso, que es vengativo y que no tendrá por inocente al culpable. Por eso Hebreos habla de que nuestro Dios es fuego consumidor. Él no va a permanecer impasible ante este tipo de abusos. Tarde o temprano la justicia de Dios tira y alcanza ante semejantes maldades. Y esto va de la mano con el otro atributo que es bondad. Este concepto se expresa en el Nuevo Testamento en el vocablo agatosún, que tiene una variedad significativa, pero que indica un carácter esencialmente bueno, generoso, amable, del hombre en quien obra el Espíritu de Dios en bondad. La dificultad de este vocablo es que el castellano bondad es un término muy amplio y general, por lo cual hay que tratarlo de precisar. Así, la gran característica de la bondad es la generosidad, es decir, la que surge del corazón de Dios hacia el hombre. Número 7, fe. Y qué vocablo tan difícil de describir. Y cuántos se han agarrado de este vocablo fe, lo han pisoteado, lo han distorsionado, lo han difamado, lo han alterado y han hecho cuanta ridiculez han pretendido con el vocablo fe. Empecemos por afirmar que el fe es el vocablo griego llamado pistis, que tiene algunas connotaciones importantes, la cual es la primera. Pistis en Gálatas 5:22 no significa fe salvadora, en el sentido de abandono de uno mismo, sino únicamente para apoyarse a Cristo. Número 2. La mayoría de los comentaristas apoyan el sentido de fidelidad en la que se ajusta el contexto, afirmando que fe es una manifestación del Espíritu y no de fe en el sentido mediante el cual se da salvación. Aquí nuevamente tendré que hacer un paréntesis y lo hago en el sentido estricto y lato de la palabra como burla. O sea, ¿cuántas veces no hemos oído que millones de predicadores te dicen: ten fe, hermano, ten fe, ten fe, da tus diezmos de acuerdo a tu fe? O sea que de acuerdo a la mayor cantidad de dinero es proporcional a tu fe. La fe se ha mancillado tanto, se ha profanado tanto, que es un vocablo, repito, que deja muchas dudas para aquellos que realmente no quieren estudiar el Nuevo Testamento a la luz del griego bíblico y como debe de ser. Mira, la fe, según la Biblia, y voy a ser claro y concreto, la fe no es para hacerte rico, la fe no es para hacerte millonario, la fe no es para hacerte poderoso ni exitoso, la fe no es para que consigas marido y la fe tampoco opera para que consigas esposa. La fe no es una fe idiota, no es una fe ciega, no es una fe oscura, no es una fe absurda, no es una fe manipulada, no es una varita mágica, no es una lámpara de Aladino que puedes frotar o mencionar y por arte de magia todos tus deseos, cualesquiera que sean, te son concedidos. Eso no es fe.
Esto es una distorsión del vocablo. La fe bíblica está lejos, muy lejos de ser todo lo que te acabo de mencionar. Porque la primera fe que la Biblia habla es la fe de la salvación. Es la fe que el Espíritu Santo te da para que seas salvo y llegues a obtener vida eterna en el cielo y no seas condenado en el infierno. La segunda clase de fe que marca la Biblia es la fe en las promesas de Dios, pero, escucha, basado en la obediencia. O sea, no puedes reclamar las promesas de Dios cuando llevas una vida impía. La fe del pistes griego es una fe con evidencia. Yo creo en la predestinación porque el vocablo aparece más de 95 veces en el Nuevo Testamento. Les guste o no les guste, entiendas o no entiendas la doctrina. No es culpa de la doctrina, es culpa de tu corto intelecto y de no tener la abstracción suficiente para entender las doctrinas gloriosas de la Biblia. Yo creo en la predestinación, en la elección, en la gracia eficaz, porque son vocablos que aparecen de una manera abrumadora en la Biblia. Ahí está mi fe, en que la palabra hablada, escrita, está revelada para que yo tenga fe en esas gloriosas doctrinas. Pero mi fe no está postulada para tener riquezas, para tener dinero, para ser exitoso y para que se me concedan todos mis caprichos humanos. Para eso no se necesita fe. Es decir, la fe como plena confianza, sabiendo que Dios está obrando en todas las cosas en conjunto para bien de aquellos que le aman en cuanto a su salvación. Podríamos decir que fe se podría subdividir en otro vocablo llamado fidelidad o lealtad. Es decir, la fe va acompañada de la obediencia. La fidelidad, la lealtad que le debemos a aquel que fue crucificado y resucitado para nosotros. La fe en la Escritura, la fe en el poder de Dios que nos ayuda a obedecer. La fe de Dios que nos ayuda a predicar. La fe de Dios que nos ayuda a que pocos o muchos, al ver estos vídeos, vengan al conocimiento real de la Escritura. O sea, vuelvo a lo mismo. Y perdón por enésima vez de ser tan reiterativo. Siempre he tenido que postular los ABC del cristianismo porque estamos muy, pero muy equivocados y muy lejos de los conceptos primarios de la Biblia. Tan así que es necesario hacer una puntualización en este concepto de fe. La fe, reitero, no es la lámpara de Aladino que te concede todos los deseos al gusto y capricho del cliente. Número 8, mansedumbre. Estamos frente a otro vocablo muy elevado del pensamiento bíblico y de la magnitud de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Se trata del vocablo griego prautes, que denota dulzura, una conducta suave, no peleonera y apacible con los demás. La mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios con nosotros como buenos y por tanto no discutimos ni resistimos. La palabra griega tapeinoprosain, que significa humildad, es una consecuencia de ella. Esta mansedumbre no debe ser confundida con debilidad, con falta de carácter, ni mucho menos con cobardía. Se obra así en razón del poder del Espíritu Santo y no en razón de la debilidad. La mansedumbre del Señor tiene su fundamento no en la debilidad, sino en el amor. Número 9, templanza. Este vocablo figura en el Nuevo Testamento como traducción del griego en akriteia, de kratos, fuerza.
encrateía significa dominio sobre algo o sobre uno mismo. La traducción preferible en Gálatas sería dominio propio o autocontrol. Se refiere el poder contenerse a uno mismo. La templanza en el Nuevo Testamento no solamente se aplica a la castidad o a la continencia sexual, sino que además se aplica en placeres en general, o bien al control del atleta sobre su cuerpo y sobre sus deseos. Estamos ante un vocablo que se refiere al poder controlador de la voluntad del creyente bajo la guía y energía del Espíritu de Dios. Toda esta disertación del Espíritu, porque el Espíritu Santo tiene un gran antagonista. ¿Cuál es ese gran antagonista del Espíritu Santo? Sencillamente, Gálatas lo explica. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El gran antagonista del Espíritu Santo es la carne. Este texto tiene relación con todos los videos que ya anuncié, específicamente del 19 al 24. Ya hemos visto quién es el primero que ha establecido el concepto de que el Espíritu es antagonista de la carne. Es decir, nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, nuestra propia debilidad, nuestro propio carácter, la complejidad que somos como ser humano, es el primer obstáculo del Espíritu Santo para que obre como Él quiera obrar. Y aquí creo, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo tiene que obrar mucho, pero mucho en un servidor. Porque de los dones o del fruto que acabo de mencionar, debo ser honesto, yo creo que me hacen falta todos los frutos del Espíritu. Quitando tal vez el de templanza, que es donde he sido un poco más fuerte en la gracia de Dios, creo que los demás necesito una sumisión y una humillación total y definitiva al Espíritu de Dios para que se logre ese fruto. Sé, y lo entiendo perfectamente, que hablar de repente en cosas tan duras de la apostasía, cosas tan duras de los problemas heréticos de las iglesias, de los abusos de poder, no agrada a nadie, y a mí menos, y esto pudiera retrasar un poco el fruto del Espíritu. Pero para que veamos claramente que no hay contradicción en lo que se expone y en el fruto en cuanto a esa área, veamos lo siguiente. El origen del fruto. Aquí nos preguntamos quién puede realmente manifestar el fruto del Espíritu. En Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En realidad, hubo una sola vida vivida sobre la tierra que ha manifestado la plenitud, el fruto del Espíritu, y es la vida de Cristo el Señor. Por tanto, Cristo, de acuerdo al vocablo mimiomai, que se usa con respecto a la mímica de imitar, Cristo, por la fe, debe ser siempre imitado en nuestras vidas. El vocablo griego mimetes significa un imitador, que siempre se utiliza en el Nuevo Testamento en un buen sentido. Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1-2 afirma: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El hecho de que Pablo diga, Cristo nos amó, subraya el carácter en el cual la imitación debe ser hecha. Es decir,
dentro de la esfera de este amor divino y sobrenatural, producido en su corazón por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 3:7, Pablo dice: vosotros sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo insiste en que para no ser gravoso a los hermanos, él como misionero había renunciado al sustento material a que tenía derecho. Repito, Pablo insiste en que para no ser gravoso a los hermanos, él como misionero había renunciado al sustento material a que tenía derecho. Aquí vemos claramente, nuevamente otra vez, cómo realmente Pablo había rehusado ser mantenido por ofrendas. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento se daban los diezmos. En el Nuevo Testamento, ya explicado a lo largo de 40 videos, lo puedes checar, no hay una sola cita que te diga que el pastor, ministro, líder viva de los diezmos. Hay quienes han visto en el libro de Hechos, en el capítulo 5, con Ananías y Zafira, que Dios mató a ambos porque robaron parte del sustento de la casa o propiedad que vendieron, y que eso habla de los diezmos. Eso es una mentira. Ahí jamás habla de diezmos. El vocablo ni siquiera aparece en ese capítulo. No hay una sola referencia en el Nuevo Testamento a que el creyente, a que el cristiano entregue diezmos. O sea, me he cansado de editar 40 videos y de explicar punto por punto, por punto, por punto y por punto, por qué no son válidos los diezmos en el Nuevo Testamento. Y lo increíble es que todavía hay pastores que en esa ceguedad, en esa necedad, en esa altivez, en esa prepotencia, en ese abuso del poder, siguen predicando diezmos, robando a sus congregantes. Porque al final de cuentas, la prédica de diezmos no es tan inocente, porque se involucra el concepto de dinero, en donde estás estafando, donde estás robando, donde estás trasquilando a toda una población ingenua e ignorante de la Biblia, claro. ¿Por qué? Porque Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Es una verdadera desconsolación, un verdadero terror ver cómo domingo tras domingo las iglesias son bombardeadas literalmente desde el púlpito porque la gente no quiere diezmar, y el pastor avaro, ignorante, bombardea literalmente de versículos bíblicos mal interpretados a su congregación para que dejen su dinero en tales iglesias y ministerios. Todo eso forma parte de un delito que vamos a ver más adelante, que no es una broma, lo que se llama no contristemos al Espíritu Santo. Solamente voy dejando algunas huellas para que sepamos a qué nos vamos a adentrar. Hebreos 13:7 dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Aquí tendremos que ser bien claros. No dudamos que nos tenemos que acordar de los pastores, pero fíjate bien lo que dice el texto: que te hablaron palabra de Dios, que te hablaron doctrina, que te hablaron verdad, que te hablaron rectitud, que te hablaron justicia basado en la Biblia. No que de charlatanes disfrazados de pastores que te hablaron locuras, imaginaciones, mitos, historias, leyendas, y se enriquecen y tuercen y se hacen los graciosos y se hacen los payasos y se hacen los muy amorosos y se hacen los carismáticos y se hacen los endebles. La Biblia no está describiendo a esos pastores. La Biblia habla de aquellos que te hablaron palabra de Dios y que vistes el resultado de su conducta. Hombres íntegros, sinceros, fieles, amadores de Dios, amadores de la Biblia. O sea, la Biblia no te llama a que tengas una fe ciega, una fe estúpida, una fe tonta, que idolatres al pastor y le creas todos los chismes y mentiras que te dice solamente porque es el pastor. La Biblia claramente te llama a evaluar la conducta
el resultado de su conducta total, íntegra, en toda la conformación de la doctrina. Uno de los grandes problemas, que ha habido muchos, pero de los grandes problemas de los pastores modernos, es que se abrieron entusiastamente de brazos ante todo el fenómeno carismático y no evaluaron las repercusiones y se entregaron como verdaderas presas a la boca de los lobos. No hubo una defensa del Evangelio, no hubo una defensa de la Biblia, no hubo una defensa de la Escritura, no hubo una defensa de la gente que se congregaba, e incluyeron a todas sus denominaciones en el remolino carismático de las experiencias. Eso es muy grave, porque entonces ¿de qué sirven los pastores? Si fueron puestos supuestamente por Dios para defender la fe y no defendieron nada. ¿Te das cuenta entonces que el fruto del Espíritu de fe, obediencia, mansedumbre, bondad, paz, va incluido en todo un paquete que al final de cuentas se estriba en la conclusión de justicia, de rectitud, de un compromiso pleno con la causa de Cristo y no con el hombre? A mí me han dicho infinidad de cosas por la violencia de mi lenguaje, por la beligerancia de mis palabras en cuanto a los videos. Pero postulo el hecho de que yo nunca he intentado agradar a nadie. Simplemente Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, lo que lo hago, o lo que hablo, o lo que digo, lo que hago, lo que expreso, simplemente es tratando de agradar a aquel que fue resucitado para mi justificación. Y porque también lo hago en la extensión de que tienes derecho a pensar, tienes derecho a analizar, tienes derecho a no estar de acuerdo con el video, tienes derecho a plasmar lo que se te dé la gana, basado en la Escritura. Porque también luego escriben cada locura, cada demencia, cada insensatez que da mucha flojera leer. Pero cuando yo he encontrado argumentos bíblicos, teológicos, doctrinales, serios, que confortan, que hay una duda sincera del corazón, que hay un pensamiento abstracto, que hay un deseo de aprender, esos comentarios siempre, ya a lo largo ya casi de 400 videos que he editado, los he contestado. Porque entendemos el principio fundamental del fruto del Espíritu, que es la fe, la conducta, la actitud propia y la defensa del Evangelio. Sin lugar a dudas, una de las misiones de todo legítimo cristiano es defender la fe. Por la sencilla razón de que aquel que murió derramó su sangre, derramó su vida, y ahora soy deudor a aquel que pagó por mí en la cruz del Calvario. Y el que pagó por mí en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, Señor y Salvador. Nada más. No pagó María, no pagó el Papa, no pagó ningún santo, no pagó la Iglesia Católica Romana, no pagó Martín Lutero, no pagó Juan Calvino, no pagó ningún protestante ni la Iglesia Anglicana. Quien pagó por mí fue Cristo Jesús, Señor y Salvador, y yo a Él me debo. Y defiendo lo que considero las bases históricas del cristianismo y la exposición fiel de la palabra. Por ese sentido, el fruto del Espíritu está unida al fruto de justicia, de verdad, de integridad, que no puedes tomar unos y desechar los otros. Hay gente, mucha gente, que solamente cree en que Dios es amor. Pero cuando le hablas de un Dios vengativo, cuando le hablas de un Dios combativo, cuando le hablas de un Dios rencoroso, cuando le hablas de un Dios que va a efectuar su ira, su cólera, en el día de tinieblas llamado la gran tribulación, entonces sí se espantan. Porque quieren tener un Dios a gusto de su mente, al gusto de sus concepciones. Mira, si Dios no fuera soberano y gobernara el mundo con tales atributos de justicia, no tendrá ningún sentido el bien y el mal. No tendrá ningún sentido que hubiera un Dios. Pero por el simple hecho de que Dios está vivo y verdadero, Él actúa con la más profunda justicia que ni tú ni yo nos imaginamos. Y que nadie debe pasar por alto esa justicia a costa del fruto del Espíritu, del paquete de 9 frutos que acabo de mencionar. Sería inaudito. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz quitó la ira de Dios para el hombre que se arrepiente. Pero el hombre impenitente, pero el hombre no regenerado, pero el hombre no nacido de nuevo,
Pero el hombre que continúa en esa maldad, por supuesto que hay un día de ira, un día de tinieblas, un día de oscuridad, un día de venganza. Lo puedes ver también en el video que hice de la gran tribulación. Está expresado de una manera muy clara, con lujos de detalles, para que entendamos de una vez por todas que nuestro Dios no es un dulzarrón, que nuestro Dios no es alguien de quien tú puedas abusar del fruto, de la misericordia, de la benignidad, de la paz, de la confianza divina y hacer lo que se te pegue la gana. Si realmente eres cristiano, y mucho menos los líderes, que ahora vemos que hay cosas muy profundas a analizar. Aquí pues hay que considerar la importancia de la doctrina. La doctrina no es un adorno para los estudiosos, para los teólogos. La doctrina es enseñanza vital para la vida cristiana. La doctrina no es algo separado de la vida. Hay quien afirma, el ecuménico farsante de Jesús Adrián Romero, donde ha afirmado que Dios no está ocupado en la doctrina. O sea, semejantes pensamientos aberrantes, errados, herejes, son los que van marcando el rumbo del cristianismo, porque estos hombres encumbrados, llenos de idolatría, culpa también de la gente cristiana, por supuesto, y de todo lo que es todo ese asunto, van postulando el rumbo del cristianismo. Yo he preguntado y vuelvo a preguntar, ¿quién le dijo a Marcos Witt que era el representante del cristianismo? ¿Quién le dijo a Jesús Adrián Romero que él es la bandera o el estandarte del cristianismo? O sea, tomarse tales atribuciones, tomarse tales títulos, hablar en nombre de representación de una asociación o iglesia evangélica es mucho atrevimiento. La doctrina va acompañada porque se denomina claramente que hubo una plena suficiencia del único sacrificio en la cruz que quitó la ira y el enojo de Dios para el hombre. Y que eso hace la continuación que el Espíritu Santo en el hombre, para que éste venga a descubrir las riquezas de la gracia, a descubrir la revelación de las Escrituras, a descubrir el ministerio que el propio Espíritu tiene dentro del hombre. Y que el plan salvífico de redención, la obra salvífica desde Génesis hasta nuestros días, es porque el Espíritu Santo sigue a cabo esta obra mediante las Escrituras y la glorificación de Cristo. Por eso es que el hombre es justificado, por la fe. Y en esa fe que ya analizamos, es cuando se da el fruto del Espíritu. Por lo tanto, no queda ninguna duda. La expresión hasta que Cristo se ha formado en vosotros significa Cristo viviendo en el creyente en la plenitud que el Espíritu Santo puede otorgar al creyente que depende de él. En una dependencia de justicia, de integridad, de verdad, de bondad, de amor, de paz, de templanza, de mansedumbre, todo el paquete. No puedes escoger uno y desechar el otro. No puedes tener mucho amor y negar la justicia. No puedes tener mucha justicia y negar el amor y la misericordia. Porque el vocablo en Tito 3:5, donde dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, habla en el griego palingenesia, que significa nuevo nacimiento. Se trata de un acto instantáneo de Dios. En 2 Corintios 3:18, los creyentes son descritos como transformados de gloria en gloria, como por la imagen del Señor, a través de la operación interior del Espíritu, porque agrega, como por el Espíritu del Señor. Pablo habla de esta gracia que el Espíritu Santo despliega en la vida cristiana como un prisma en la cual la belleza original es Cristo. Él vivió en todo subordinado al Padre, para que nosotros no haya otra alternativa sino una vida de dependencia del Espíritu, en esa intensidad, en esa preocupación, en esa entrega de la vida, al entregarnos a Cristo mediante la operación y función del Espíritu Santo. Por tanto, para no hacer más largo el vídeo, concluiré en lo siguiente. El fruto del Espíritu se da cuando andamos en la obediencia y rectitud de la vida, cuando pedimos de manera humilde que el Espíritu Santo se haga cargo de nuestras vidas,
cuando renunciamos a todo pecado, a toda maldad. Si hay algún pecado o una obra escondida en tu corazón, es momento que dobles tus rodillas, que pidas perdón, que invoques la sangre de Cristo que te limpie de todo pecado y que iniciemos una vida nueva en la restauración del Espíritu Santo para caminar con Él. Hebreos dice que acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pidamos perdón, pidamos restauración, pidamos lo que se tenga que pedir cada quien en su vida personal y pedir y rogar y hacernos nosotros también obedientes y sensibles a la voz del Espíritu Santo para que tengamos el fruto. Ahora te darás cuenta, ahora me doy cuenta de cuánta tarea tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para llevarnos a la imagen de Cristo.